La organizadora de eventos de la empresa de mi esposa llamó. Tu esposa, la gerente, pidió que te eliminaran de la lista de invitados, pero quiere quedarse con el depósito de $70,000 que pagaste. Sonreí y le dije que, en realidad, cancelara todo el evento. Dudó, pero señor, usted no es el gerente. Respondí con calma, no, pero soy el dueño de la empresa. Era una de esas mañanas que ya parecían caras antes de que ocurriera nada. El sol tenía ese brillo petulante y demasiado brillante que te hace cuestionar cada decisión adulta que te llevó a sentarte en una cafetería donde el wifi apenas funcionaba, pero el barista tenía tatuajes que te hacían temer quejarte. Iba por la mitad de mi latte de caramelo de $7,25, mitad café, mitad arrepentimiento, cuando mi teléfono vibró sobre la mesa de mármol como un becario nervioso. Hola, soy Chloe de Starflare Events. La voz dijo, con nerviosismo y una profesionalidad vacilante. Normalmente, cuando alguien dice tu nombre con tanta vacilación, ya sabes que la siguiente frase va a ser una tontería. Me recosté, di un sorbo al carísimo caramelo líquido y le dije cortésmente, hola, Chloe, ¿qué pasa? Se aclaró la garganta como si estuviera a punto de leer las condiciones de mi humillación. Su esposa, la señora Bennett, la gerente, solicitó que lo eliminaran de la lista de invitados a la gala de aniversario de la empresa, pero dijo que ya había pagado el depósito de $70,000 y que querían conservarlo. Por un instante, parpadeé. No por sorpresa, sino con esa silenciosa incredulidad espiritual que se siente al darse cuenta de que la audacia de alguien ha dado origen a una nueva especie. No me atraganté con el café. Ni siquiera me inmuté. Simplemente sonreí, con esa sonrisa lenta que hace que la gente se pregunte si estás tranquilo o si deberían echar a correr. En realidad, dije, suave y suave, como le hablas a un cachorro que acaba de orinar en tu alfombra. Cancela todo el evento. Hubo una pausa lo suficientemente larga como para una sesión de terapia completa. Pero señor balbució, usted no es el gerente. Tomé otro sorbo. Ahora sabía mejor, menos a caramelo y más a victoria. No dije, pero soy el dueño de la empresa. El silencio que siguió podría haber sido embotellado y vendido como un arrepentimiento instantáneo. Casi se podía oír su alma amortiguarse. Espera, jadeó. ¿Eres dueño de Bricklane Holdings? Correcto, respondí, quitándome una migaja de la manga con indiferencia. La empresa matriz. Así que sí, adelante, cancelen. Que todos se vayan a casa. Haremos reembolsos cuando corresponda, lo cual, alerta de spoiler, no será apropiado. Casi pude oír cómo se le dislocaba la mandíbula. La pobre mujer probablemente tenía un guión para novias difíciles, pero no para el director ejecutivo del edificio que estaba decorando. Murmuró un pánico, sí, señor, lo entiendo, y colgó tan rápido que sentí el viento del golpe digital. Y así, sin más, mi café sabía fenomenal. La gente siempre asume que la venganza requiere fuegos artificiales, pero sinceramente, a veces basta con una llamada durante la pausa para el café de media mañana. Miré por la ventana del café, viendo a un grupo de corredores correr como si los persiguieran sus decisiones vitales, y pensé en lo extraño que era que la mujer con la que me casé, Hailey Bennett, autoproclamada reina de todo, hubiera decidido cancelar mi invitación a una fiesta que yo estaba pagando. A la mayoría de la gente, eso les dolería. A mí me pareció divertidísimo. Verán, yo no era solo un tipo con traje y una cuenta bancaria. Yo era la cuenta bancaria. Bricklane Holdings no era solo una empresa en el papel. Era mi bebé, mi monstruo Frankenstein construido con hojas de cálculo, cafeína y una cantidad desmesurada de estrés inicial. Hailey, mi encantadora y ambiciosa esposa, dirigía una de nuestras filiales, Bricklane Events and Design, un negocio que ahora dirigía como si fuera su propio escenario. Durante años, le permití ser el centro de atención, estrechar manos, cortar cintas, publicar fotos sobre liderazgo en LinkedIn con frases como, el éxito sabe mejor cuando se comparte con un gran equipo. Olvidando, convenientemente, etiquetar al hombre que financió su máquina de espresso, a su equipo y, literalmente, al edificio en el que se encontraba. Así que cuando Chloe de Starflare me llamó para decirme que ya no estaba en la lista de invitados, no me enojé. La ira es ruidosa. La ira te lleva a los titulares.
Siempre he preferido las jugadas de poder silenciosas, de esas que hacen que la gente dude de si siquiera pestañeaste antes de detonar sus planes. Miré la hora. 10:30 de la mañana. Si cancelaba el evento ahora, se enteraría a la hora de comer, justo cuando les mostraría su nuevo vestido de diseñador a los becarios. ¡Qué momento! Abrí el portal de Brightline en mi teléfono, verifiqué las cuentas y sonreí al ver que todo estaba a mi nombre. Cada licencia. Cada proveedor. Cada póliza de seguro. Mis huellas estaban por todas partes, como una firma digital del karma. Volví a llamar a la oficina de Starflare, solo para asegurarme de que Chloe no se desmayara y se olvidara. Contestó al primer timbre, con la voz temblorosa. Hola, señor Bennett. Hola, Chloe. Solo para confirmar que la cancelación se realizó. Asegúrate de que toda la correspondencia me llegue directamente. Y, si la señora Bennett te llama, dile que contacte con finanzas. Sí, señor, susurró, como si un villano muy educado la hubiera nombrado caballero. Bien, dije, sonriendo tan ampliamente que mi reflejo en la laptop parecía presumido. Y, Chloe, sí. La próxima vez que necesites aprobación para algo relacionado con los fondos de Brightline Holdings, olvídate del gerente y llama al dueño. Clic. La puerta del café sonó cuando me levanté para irme, y por una vez, no me sentí como el marido cansado de un huracán profesional. Me sentí yo mismo de nuevo. Ryan Bennett, el hombre que firma cheques y cancela fiestas antes del mediodía. Afuera, el aire de octubre olía a granos de café tostados, un drama inminente. Ya podía imaginar la expresión de Ailey cuando recibió el correo electrónico de Starflare. Ese desmoronamiento a cámara lenta entre la confusión y la indignación. Probablemente pensaría que fue un error al principio. Luego me llamaría. Entonces recordaba que me había desinvitado esa mañana delante de media oficina. Me tomé mi tiempo caminando de vuelta al coche, saboreando la paz antes de la tormenta. No hay muchos momentos de pura satisfacción en la vida. Esta se merecía una banda sonora a cámara lenta. El primer ping sonó al abrir la puerta. Llamada entrante, Ailey. Por supuesto. Lo dejé sonar. 2 veces. Lo intentó de nuevo. Rechazó la respuesta. En su lugar, apareció un mensaje. ¿Qué hiciste? Te respondí. Justo lo que me pediste. Aparecieron 3 puntos. Desapareció. Volvió a aparecer. Si la ansiedad tuviera un código Morse, sería este. Para cuando llegué a la entrada, el subidón del café se había transformado en una descarga de adrenalina. Apagué el motor, recliné el asiento y me reí. De verdad, me reí. El tipo de sonido que no había emitido desde el día que descubrí que mi contable había escrito bien mi nombre en una deducción de impuestos. $70.000. Eso era lo que planeaba gastar en una sola noche de selfies con champán y pavoneo corporativo. 70.000 para alquilar un salón de baile, pedir colas de langosta carísimas y escuchar a un cuarteto de jazz tocar para inversores que no distinguían un balance de un menú. Los mismos inversores que ahora recibirían notificaciones de cancelación firmadas por mí. El karma no era solo poético. Fue puntual. Entré, dejé la taza de café vacía en la encimera y me quedé mirando el refrigerador como si me debiera una explicación por los últimos 5 años de matrimonio. No siempre fuimos así. Cuando Hallie y yo nos conocimos, era divertida, encantadora, ambiciosa, y lo más importante, se reía de mis chistes malos. Lo construimos todo juntas. Noches largas, madrugadas, cenas de pizza congelada frente a las hojas de cálculo. Pero en algún punto entre nosotros y yo, decidió que la historia sonaba mejor con un solo nombre en la portada. Genial. Podría ser el centro de atención. Me adueñaría del escenario. Al mediodía, mi teléfono explotó. Llamadas perdidas. Mensajes. Correos de mandos intermedios que intentaban parecer tranquilos mientras escribían mal mi nombre. Los ignoré todos. No iba a explicarle nada hasta que Hallie hiciera algo primero. Que girara. Que sudara. Que busque en Google, ¿puede tu marido cancelar legalmente tu evento si es el dueño de la empresa matriz? Me serví un vaso de bourbon.
Sí, bourbon al mediodía. Júzgame después. Y brindé en silencio por mi reflejo en la ventana de la cocina. Por el invitado inesperado. Dije, tomando un sorbo lento. Que tus enemigos siempre respondan tarde. La bebida quemó. Pero de esa forma satisfactoria que te dice que estás vivo, poderoso y un poco mezquino. La Santísima Trinidad de la recuperación masculina. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez, era de mi abogada, Sharon Wells. Ni siquiera dijo hola. Ryan. Dijo, con voz aguda y divertida. ¿Acabas de arruinar el evento de tu esposa? Define arruinar. Dije que el lugar está repleto de llamadas, y la oficina de Hallie es tendencia en el chat interno como un reality show malo. Sonreí. Pues sí, bomba nuclear. Se rió. Me encanta mi trabajo. Envíame la factura. Dije que Hallie podía pagarla. El resto de la tarde transcurrió como una comedia a cámara lenta. A las 2, la cuenta de Instagram de Starflare había borrado discretamente la publicación sobre la gala exclusiva de aniversario de Britline. A las 3, mi asistente me envió un mensaje diciendo que la mitad de los vendedores exigían una aclaración. A las 4, la madre de Hallie me envió un mensaje. Ryan, cariño, por favor llama a Hallie, está muy molesta. Le respondí que estará bien. Dile que se hidrate. Fue una delicia. Pura felicidad, con cafeína. Esa noche, me senté en el porche, con un bourbon en una mano y la laptop en la otra, observando la masacre digital. Correos apilados como fichas de dominó, cada uno un poco más gracioso que el anterior. Urgente. Evento cancelado. Necesito explicación. Reurgente. ¿Es esto real? ¿Puede alguien llamar a recursos humanos? No respondía ninguna. El silencio es la respuesta más lujosa que el dinero puede comprar. Cuando el cielo se tornó púrpura y aparecieron las primeras estrellas, me di cuenta de que volvía a sonreír. Una sonrisa de verdad esta vez, no la sonrisa educada que se usa en las salas de juntas. Hallie había intentado borrarme de mi propia historia, y en cambio, yo simplemente había reescrito la trama. Por primera vez en meses, quizá años, el mundo se sentía equilibrado de nuevo. Yo no era solo el inversor de fondo que financiaba los aplausos de otros. Yo era la razón por la que las luces seguían encendidas. Y ahora, yo era quien las apagaba. Brindé por la noche tranquila, la gala cancelada y el caos confuso que se avecinaba mañana. Para controlar, susurré. Y para un café que por fin sabe bien. ¿Conoces esas parejas que ves en eventos de networking que parecen sacadas de una revista de moda? El marido, de pie educadamente en un rincón, mientras su mujer domina la sala. Estrechar la mano. Reírse demasiado fuerte. Fingir que inventó el carisma. Sí, éramos nosotros. Excepto que yo era el idiota que financiaba la suscripción de la revista. Me llamo Ryan Bennett. 41 años, supuestamente maduro, director ejecutivo de Britline Holdings. Aunque mi esposa prefiere llamarme Ryan, del departamento de finanzas, como si fuera un ejecutivo intermedio aficionado a las hojas de cálculo que conoció en un bar. Ella, en cambio, es Hallie Bennett, la gerente de Britline Events. Lo cual es adorable, porque resulta que esa empresa es una de las 7 subsidiarias bajo mi paraguas. Es decir, la creé, la financié y, técnicamente, podría borrar su trabajo más rápido de lo que ella borra nuestros recordatorios de aniversario. No me malinterpreten, antes adoraba su ambición. Cuando nos conocimos, era una asistente con grandes sueños, grandes opiniones y una colección aún mayor de tazas motivacionales. Se quedaba despierta hasta tarde investigando proveedores, garabateando ideas y creando presentaciones como si le fuera la vida en ello. Y funcionó, porque yo creía en ella. Invertí en ella. No solo emocionalmente, sino literalmente. Fui el socio silencioso que no debía permanecer en silencio para siempre. Pero en algún momento, Hallie, mi esposa, se convirtió en Hallie, la marca. La mujer que solía dormirse en mi hombro mientras hacíamos lluvias de ideas para listas de clientes empezó a presentarme en eventos como si fuera parte del mobiliario. Este es Ryan, decía con una sonrisa forzada.
Trabaja en finanzas. Señora, soy financiero. Soy la razón por la que su factura de Wi-Fi llega a tiempo. Pero claro, imaginemos que solo manejo dinero para gastos menores. Cada vez que lo decía, sentía esa punzada, esa que no admites que duele porque eres demasiado orgulloso para parecer inseguro. Y cada vez, sonreía, daba un sorbo a mi bebida y me recordaba que el poder silencioso sigue siendo poder. Mi abogada, Sharon, lo llama pasividad estratégica. Yo lo llamo venganza a fuego lento. Ahora, he aprendido que el ego es la adicción más cara en las empresas estadounidenses. Hallie había sufrido una sobredosis. La mujer estaba eufórica entre aplausos, llena de adrenalina y elogios de gente que vendería su alma por una mención en LinkedIn. Empezó a tratarme como un extra en su historia de éxito, como si tuviera suerte de que no se hubiera convertido en un marido modelo con mejores relaciones públicas. Así que, cuando la organizadora de Starflare me dijo que me habían eliminado de la lista de invitados de mi propio evento, ya ni siquiera me impactó. Parecía inevitable, como si el universo finalmente hubiera decidido activar la lista de karma que había estado creando desde el tercer año de matrimonio. No reaccioné con enojo. No, la ira es demasiado fuerte. La ira es lo que hace que te llamen emocional en el tribunal después. Reaccioné con curiosidad, que es un estado mental mucho más peligroso. La curiosidad fue lo que hizo que Eva mordiera la manzana y me hizo conectarme a los sistemas internos de Bricklin a las 11:47 de esa misma noche con un whisky en la mano y un problema de actitud. Y vaya, qué espectáculo. Facturas apiladas como confesiones. El departamento de Hallie había estado gastando dinero como un estudiante de primer año con una tarjeta de crédito nueva, arreglos florales para salas de juntas, centros de mesa de diseño para reuniones con clientes, un viaje de equipo a Maui para 5 personas, 4 de las cuales misteriosamente llevaban su apellido. Me reí entre dientes en mi vaso. ¿Un equipo unido, eh? Lo único que se estaba uniendo era mi paciencia. Aún así, lo que más me impactó no fue el dinero. Tenía mucho. Fue la narrativa. En todos los documentos públicos, perfiles de empresas y menciones en la prensa, Hallie figuraba como fundadora y directora general de Bricklin Events. Fundadora. Reflexionen sobre ello. Fundadora de una empresa que literalmente existe dentro de la estructura corporativa de mi holding. Es como si tu compañera de piso afirmara que inventó el apartamento porque compró una planta. Había reescrito la historia. Nuestra historia. Y me convirtió en una nota al pie. Pero aquí está la cuestión. No grito. No tiro cosas. No azoto puertas ni escribo largas publicaciones pasivo-agresivas en Facebook sobre dinámicas tóxicas. Planeo. Porque mientras Hallie cuidaba su imagen, yo cuidaba las pruebas. Los rastros de papel. Hilos de correo electrónico. Transferencias bancarias. El tipo de munición silenciosa que puedes usar para destruir el imperio de relaciones públicas de alguien sin siquiera levantar la voz. Recuerdo estar sentada en mi oficina esa noche, viendo parpadear el cursor en el panel de la empresa y susurrándome, «Se te olvidó quién paga la luz, cariño». A la mañana siguiente, Hallie ya estaba disfrazada de directora ejecutiva. Entró en la cocina con su falda tubo y su jefa, llena de energía, con los auriculares Bluetooth pegados a la oreja, dando órdenes a gritos como si estuviera dirigiendo la NASA en lugar de planear almuerzos corporativos. Me serví el café despacio, con detenimiento. Como hacen los villanos antes del giro del tercer acto. Buenos días, dije. Soltó un distraída mientras escribía frenéticamente en su teléfono. ¿Qué gran día?, pregunté. Siempre, dijo, sin levantar la vista. Llamadas de inversores. El equipo de gala. Contacto de prensa. Puede que llegue tarde esta noche. Sonreí. No pasa nada. Puedes decirles que les mando saludos, suponiendo que siga en la lista de invitados. Se quedó paralizada. Solo por un segundo. Un fallo en la matriz. Luego se rió como si no la hubieran pillado borrando. No empieces, Ryan. Es un evento profesional. Solo para clientes. Ah, ya veo, dije. Y supongo que ser dueña no me convierte en clienta.
Ryan, no hagas que esto gire en torno a ti, dijo, poniéndose el blazer. Esa frase. Esa maldita y neutra frase que todo cónyuge egocéntrico usa justo antes de que todo explote. No hagas que esto gire en torno a ti. Cariño, se trata literalmente de mí. Quería decir algo mordaz, pero en vez de eso, asentí, sonreí y pensé, tienes razón. Lo haré sobre nosotros, pero no como tú crees. A la gente como Hallie le encanta el control. Les encanta crear ópticas perfectas. Así que la mejor manera de desmantelarlos no es gritando. Es apagando las luces mientras aún posan para las cámaras. Cuando se fue a trabajar esa mañana, volví a sentarme en mi escritorio, abrí mi portátil y empecé a mover los hilos. Britline Holdings no era solo un nombre. Era una telaraña. Todas las filiales estaban vinculadas a ella mediante contratos, flujos de financiación y autorizaciones, todos firmados por mí. Yo era el dios invisible del sistema. Cada factura que había aprobado, cada depósito que había recibido, cada proveedor del que había alardeado, todo provenía de mi cuenta. Fue entonces cuando lo comprendí. No necesitaba confrontarla. Ni siquiera necesité alzar la voz. Solo tuve que recordarle al mundo en voz baja quién mandaba realmente. Para cuando Chloe de Starflare hizo esa famosa llamada, el tablero ya estaba listo. Hallie creía que estaba jugando a las damas. Siendo sincera, una pequeña parte de mí extrañaba la de antes. La que me traía panqueques quemados los domingos por la mañana porque había leído en alguna parte que desayunar en la cama fortalece las relaciones. La mujer que una vez me llamó a las 3 de la mañana solo para decirme que había conseguido su primer cliente importante. Pero la gente cambia. La ambición los cambia más rápido. Empezó a buscar la admiración como si fuera oxígeno, y yo la observaba desde la barrera, preguntándome cuándo recordaría respirar. A veces, la veía practicando discursos en el espejo, arreglándose el pelo, perfeccionando su sonrisa, probando sus pausas para los aplausos. Una vez, me sorprendió observándola y dijo, deberías estar orgulloso de mí. Lo soy, dije. Y lo decía en serio. En aquel entonces. Ya estaba harta. Harta de ser la socia discreta del ego de otra persona. Así que, después de la llamada con Chloe, después de la cafeína y el caos, me di cuenta de algo crucial. Hallie no solo me había quitado de la lista de invitados, sino que me había liberado de la ilusión de que seguíamos siendo un equipo. Y la libertad, amigo mío, vale más que $70.000. Más tarde esa noche, recibí un mensaje suyo. Hallie, por favor, dime que no lo cancelaste de verdad. Yo, revisa tu correo. 2 minutos después, Hallie, ¿estás loca? Te respondí, quizá. Pero soy rico, así que es lindo. Me quedé mirando las burbujas mientras ella escribía y borraba una docena de veces. Luego nada. Silencio. Me serví otra copa y dije en voz alta, sin dirigirme a nadie, eso pasa cuando se te olvida quién firma el cheque, señora gerente. Y por primera vez en meses, dormí bien. Sin hojas de cálculo ni proyecciones financieras en mi cabeza. Solo paz. La paz que llega cuando finalmente recuperas el control de tu propia historia. Es curioso. Se supone que el matrimonio es una fusión, ¿no? Dos entidades que unen fuerzas para construir algo más fuerte. Pero en algún momento, Hallie empezó a tratarlo como una adquisición hostil. Ella intentó adueñarse de la narrativa, de la empresa, de la imagen. ¿Y yo? Simplemente recompré las acciones sin hacer mucho ruido. La gente cree que la venganza consiste en hacer daño a alguien. No lo es. Se trata de restablecer el equilibrio. Y mientras me dormía esa noche, supe que el equilibrio estaba llegando. Rápido. ¿Quería ser la cara de Britline? Bien. Pero estaba a punto de recordarle quién manejaba los hilos tras la cortina. Y lo iba a hacer con una sonrisa. Esa noche, después de un día fingiendo que todo estaba normal, me senté en el sofá con mi portátil, un vaso de bourbon y una lista de reproducción llamada Motivación para los Pequeños Reyes. La casa estaba en silencio. Hallie seguía en la oficina. Lo que se traducía en estar de mal humor en un lugar caro.
El silencio era tan dulce que podría haberlo embotellado y vendido junto a las velas aromáticas que solía comprar al por mayor cuando manifestaba abundancia. Me crují los nudillos, inicié sesión en el portal corporativo de Bricline, y allí estaba. Mi reino digital resplandeciendo con el azul corporativo. Cada contrato, cada firma, cada céntimo que alguna vez había tocado una de nuestras filiales, todo estampado con mi nombre. Raimi. Bennett. Dueño. ¿Conoces esa escena de todas las películas de superhéroes donde el tipo descubre sus poderes? Sí. Ese era yo. Solo que mi capa era una sudadera descolorida y mi superpoder era el control legal. Recorrí los archivos como un turista en mi propio imperio. Nóminas. Facturas. Listas de proveedores. Todo estaba allí, quieto como si me debiera el alquiler. La gente del departamento de Halley probablemente pensó que era un inversionista silencioso. El tipo de marido que solo aparece para las fotos y paga las cuentas como si fuera su pasatiempo. No tenían ni idea de que yo era el fantasma de su máquina. La razón por la que no les devolvían el dinero. El hombre que literalmente tenía el wifi encendido mientras me llamaban al de finanzas en la sala de descanso. Qué curioso. Los fantasmas lo ven todo. Una carpeta me llamó la atención. Facturas de gala de Starflare. Las abrí, madre mía del margen, el gasto era bíblico. Fuentes de champán, paredes con flores, candelabros de cristal que cuestan más que la matrícula universitaria de algunos. Un recibo de 12.000 cristales decorativos para mesa. Me reí tanto que casi derramé mi bourbon. Cristales decorativos para mesa, murmuré, porque las mesas normales no son lo suficientemente presumidas. Tomé una captura de pantalla. Para el recuerdo. Al desplazarme más, vi la firma de Halley en cada aprobación. Su autógrafo digital, circular y elegante, como si hubiera firmado con perfume en lugar de tinta. Me quedé con el cursor sobre una línea particularmente jugosa, entretenimiento. Paquete de DJ privado. $18,500. Recordé que ella dijo que la empresa necesitaba mejorar su imagen. Supongo que elevar ahora significaba lanzar un festival de música privado para narcisistas. Y, sin embargo, ¿la mejor parte? Cada contrato terminaba con una pequeña línea de poesía legal. Aprobado por Ryan Bennett, director ejecutivo de Bricline Holdings. Eso es lo bueno de estar callado. Aprendes a dejar que la gente se ahorque con la cuerda que les diste. Me recosté, bebiendo un sorbo. Las luces de la sala se reflejaban en la pantalla del portátil, proyectando ese brillo cinematográfico que siempre aparece justo antes de que el protagonista haga algo irreversible. Mi reflejo parecía tranquilo. Demasiado tranquilo. Quizás un poco presumido. Pero cuando tu esposa intentó borrarte de tu propio evento, la presunción resulta terapéutica. No pensaba explotar. Ni siquiera pensaba discutir. He visto lo que las peleas públicas le hacen a la gente de nuestro círculo social. Un vídeo viral, una fuente cercana a la pareja, dice. Y de repente eres tendencia bajo el hashtag objetivos de divorcio. No, preferí mi destrucción con un poco de papeleo discreto. Limpio, legal, definitivo. Así que cogí el teléfono y llamé a Sharon Wells, mi abogada y terapeuta no oficial para los dramas corporativos. Sharon es de esas mujeres que podrían negociar tratados de paz durante el almuerzo y aún así llegar a casa para la clase de spinning. Una vez me salvó de una fusión desastrosa con un solo párrafo que comenzaba, según la cláusula 14b, mi cliente rechaza la estupidez como modelo de negocio. Respondió al segundo timbre. Ryan. Dijo, voz tranquila, pero con eso estás tramando algo arriesgado. Buenas noches, Sharon. ¿Estás ocupada salvando el mundo? Solo a medias. ¿Qué se incendia? Sonreí. Halley intentó cancelar mi invitación a la gala Bricline. Hubo una pausa. ¿Qué hizo? Me eliminó de la lista de invitados. Les dije a los planificadores que no era bienvenido. Depósito de 70.000. Todo pagado con fondos corporativos. Dios mío. Se rió. Una risa profunda, con cuerpo, como la de un abogado con una copa de vino en la mano. Por favor,
Dime que estás grabando esta boda con fines educativos. Tentador, dije. En fin, cancelé el evento. Su risa se detuvo. ¿De verdad lo hiciste? Con efecto inmediato. Dios mío, Ryan. No solo encendiste una cerilla, instalaste una chimenea. Quizás. Hice girar mi bourbon. Pero la casa necesitaba una reforma. Exhaló, probablemente frotándose las sienes. De acuerdo. Técnicamente, estás libre de responsabilidades. Eres el propietario de la empresa matriz. Legalmente, Bricklin Events no puede anular tus decisiones. ¿Quieres que prepare un aviso de cierre por si acaso? Lo pensé un momento. Todavía no. Estoy disfrutando del tráiler antes de la película. Ella volvió a reírse entre dientes. Eres peligroso cuando eres educado. Por eso me cobras de más. Después de la llamada, me quedé sentado mirando la laptop, navegando por las entrañas digitales de Bricklin. El control absoluto era embriagador. Cada contraseña olvidada. Cada correo electrónico enterrado. Todo pintaba la misma imagen. Ailey había construido su imperio sobre mi andamio. Se pavoneaba dando aires de charlatán. Pero yo era quien pagaba el micrófono. Me soltó una frase una vez durante una discusión. Cuando todavía fingíamos que nuestras peleas eran por trabajo, ella se quebró. No serías nada sin mí. En aquel momento me pareció un insulto. Esta noche, me impactó de otra manera. Porque la misma frase funcionó a la perfección al revés. Yo estaría bien sin ella. Pero ella no estaría en ninguna parte sin mí. Darme cuenta no me enojó. Me dio paz. Fue como darte cuenta de que tu teléfono estaba en modo avión, y de repente, ya no puedes contactar con nadie que te agote. Decidí dar un pequeño paseo por la plataforma de comunicaciones internas, Bricklin Connect. Es básicamente una especie de Slack corporativo para quienes se creen demasiado importantes para usar emojis. Busqué mi nombre. Los resultados fueron educativos. Ryan es solo un accionista, ¿verdad? Sí, Ailey se encarga de todo. Pero es amable. ¿Tranquilo? ¿Tranquilo? La palabra quemó y calmó al mismo tiempo. El silencio no es debilidad, es preparación. Le escribí un mensaje privado a Sharon. Escríbeme un memorando sobre las opciones de transferencia de control. No lo envíes, solo manténlo en secreto. Ella respondió al instante. Esto va a ser divertido, ¿verdad? Ah, te respondí, no tienes idea. Alrededor de la medianoche, Ailey finalmente llegó a casa. Sus tacones resonaron contra la madera dura como una cuenta regresiva. Cerré el portátil y fingí estar medio dormido en el sofá. Se detuvo en la puerta. Me miró como si fuera un animal salvaje, no estaba segura de si estaba sedado. ¿Sigues despierto?, preguntó. No podía dormir. Dije. Demasiado ocupada pensando en todos los emocionantes avances de la empresa. Entrecerró los ojos. ¿Qué hiciste? ¿Yo? Sonreí. Nada grave. Solo me quité un poco de grasa. Ryan. Relájate. Dije, levantando mi copa. Todo está bajo control. Mi control. Ella se burló. Eres increíble. Gracias. Dije, bebiendo. Práctico. Me fulminó con la mirada durante 10 segundos antes de subir las escaleras pisando fuerte, murmurando algo sobre hombres mezquinos y su arrogancia. Si la ironía tuviera calorías, esa frase habría alimentado a un pueblo entero. Cuando se fue, saqué mi teléfono y releí el hilo de mensajes de Sharon. El solo hecho de ver esos documentos me dio la misma satisfacción que otros hombres probablemente sienten al hacerse selfies en el gimnasio. Prueba de poder. Prueba de que no estaba loca por sentirme marginada. Abrí mi aplicación de notas y escribí una sola línea. Fase 1. Recuperé la narrativa. No solo estaba recuperando la empresa. Estaba recuperando la historia. La versión de Ryan Bennett que el mundo creía conocer. El marido silencioso.
El financiero sin rostro. Estaba a punto de ser reemplazado por algo mucho menos predecible. A la mañana siguiente, me desperté temprano. Demasiado temprano. De esos madrugadores que hacen que la cafetera gruñe como, tranquilo, tío. Me duché, me vestí y fui a la oficina antes del amanecer. La ciudad seguía medio dormida, así que era el momento perfecto para empezar a reorganizar el tablero. Cuando entré al edificio de Britline Holdings, el guardia de seguridad nocturno parpadeó sorprendido. ¿Señor Bennett? No lo esperaba tan temprano. No pude dormir. Repetí, sonriendo. Pensé en echar un vistazo a mi reino. Se rió cortésmente, probablemente asumiendo que bromeaba. No lo estaba. Arriba, la oficina estaba vacía, salvo por el zumbido de los camareros y el ligero olor a café quemado que alguien había olvidado tirar. Inicié sesión en mi terminal. Omití 3 niveles de acceso de administrador y abrí el sistema de permisos interno. Para cada ejecutivo, hay una clave digital. Empecé a ajustarlas una por una. Nada demasiado drástico. Solo pequeños cambios. Se revocó el acceso de Halley a las aprobaciones financieras. Se congeló temporalmente su capacidad para contratar nuevos proveedores. Sus permisos para autorizar gastos superiores a $10,000, pendientes de revisión. Me recosté y susurré, bienvenidos al trato silencioso, edición corporativa. Para cuando llegaron los primeros empleados, me había ido, como un fantasma, dejando atrás un sistema que parecía perfectamente normal hasta que alguien intentó abrir una puerta cerrada. De camino a casa, el amanecer dio justo en el parabrisas, inundando el coche con esa luz dorada que tanto les gusta a los directores en las escenas de redención. Aún no me había redimido, pero vaya, ya iba en camino. Encendí la radio, un podcast motivacional sobre cómo manifestar límites. Me reí a carcajadas. Ya me adelanté, Karen. Cuando llegué a casa, Halley estaba en la cocina, vestida con su traje de trabajo, revisando frenéticamente su teléfono. Ni siquiera levantó la vista cuando dijo, Starflare llamó. Dijeron que el evento estaba oficialmente cancelado. Los inversores están enloqueciendo. Uf, dije abriendo la nevera. ¿Quieres huevos? Ryan, esto no tiene gracia. Me encogí de hombros. Tienes razón. Es divertidísimo. Sus ojos brillaron. Me estás saboteando. Corrección. Dije, sirviendo jugo de naranja. Te estoy auditando. No puedes simplemente. En realidad, te interrumpí. ¿Puede? Y lo hice. Olvidaste una cosa, Halley. Cuando construyes un imperio sobre los cimientos de otro, no puedes quejarte cuando el casero te pide el alquiler. Se quedó allí, sin palabras, agarrando su teléfono como si fuera un arma que se le acababa de encasquillar. La besé en la mejilla, agarré mi jugo y me fui antes de que pudiera recuperarse. Siempre los dejo atónitos. Esa es la regla número 1 del judo emocional. Esa tarde, Sharon volvió a llamar. Entonces, dijo, fase 2. Todavía no, dije. Déjala que se enfade. Tiene que darse cuenta de lo impotente que es antes de que lo hagamos oficial. Tarareó. Sabes, podrías dar una clase magistral de venganza. Me reí. Quizás lo haga. Pero primero, tengo una empresa que recuperar. Al colgar, miré el horizonte desde la ventana de mi oficina. Durante años, había sido el hombre tras la cortina, moviendo los hilos mientras todos aplaudían al mago bajo los focos. Ahora el telón había caído, y el mago estaba a punto de descubrir quién había apagado las luces del escenario. Lo llaman la ley del hielo. Pero el silencio no es vacío. Está cargado. Y el mío apenas empezaba. Si la paz tuviera un sonido, habría sido ese lapso de 5 minutos entre las 6:09 y las 6:10 de la tarde. El silencio antes de que el infierno se diera cuenta de que había confirmado mi asistencia. Exactamente a las 6:10, se produjo la primera detonación corporativa. Mi teléfono vibró una vez, 2 veces, y luego empezó a convulsionar como si lo hubiera poseído el fantasma de malas decisiones. Mensajes, correos, notificaciones, todo se iluminó en un caos absoluto.
Casi se podía oler el pánico a través de los píxeles. A las 6:12, tenía 24 llamadas perdidas, 3 mensajes de voz y un mensaje de mi esposa, Ailey, escrito completamente en mayúsculas. ¿Qué hiciste? Sonreí. Una sonrisa lenta, casi cinematográfica, de esas que uno esboza cuando el karma finalmente se impone. Tomé un sorbo de vino, lo removí como si estuviera saboreando justicia añeja y respondí. Justo lo que pediste. Dijiste que no estaba invitado. Sus burbujas de escritura aparecieron al instante. 3 puntos. Luego desaparecieron. Regresaron. Desaparecieron otra vez. Fue como ver el pánico en código Morse. Casi podía oír los gritos entre sus frenéticos golpecitos con el pulgar. A las 6:15, Starflare Events había enviado el aviso oficial de cancelación. Cada destinatario recibió una nota alegre y profesional. Debido a cambios imprevistos en la política de la empresa, Brightline Holdings ha decidido cancelar la próxima gala. Agradecemos su comprensión y apoyo durante este cambio. Ajuste. Dios bendiga a los profesionales de relaciones públicas y su capacidad para hacer que una guillotina corporativa suene como una postura de yoga. Me recosté en el sofá, levanté los pies y vi cómo el mundo ardía a través del suave resplandor de la pantalla de mi teléfono. He visto a hombres gastar fortunas intentando sentirse así de poderosos. ¿Yo? Acabo de hacer una llamada antes de comer. A las 6:20, recibí un correo de Kelly, la asistente de Hallie, que claramente había envejecido 10 años en 15 minutos. Señor, lamento molestarlo, pero tenemos más de 200 invitados confirmados que llegarán el próximo viernes, incluyendo varios inversionistas de alto perfil. La señora Bennett solicita aclaraciones sobre el aviso de cancelación. Respondí casi de inmediato. No te preocupes, Kelly. Aclarado. El evento está cancelado. Diles que inviertan en Uber Eats esta noche. 10 segundos después, envió otro correo electrónico que simplemente decía, señor, no respondí. A veces, el silencio es la única formación en gestión que la gente necesita. A las 6:30, la plataforma de chat interna de la empresa, Brightline Connect, parecía Reddit durante una caída de la bolsa. Cientos de pings. Gerentes, becarios, incluso conserjes, todos intentando averiguar quién detonó el evento social del año. Me desplacé por el caos como quien ve fuegos artificiales desde un yate. #general. ¿De verdad el dueño canceló la gala? ¿Quién tiene autoridad para eso? Un momento, ¿está bien Hallie? Contrataron a la empresa de catering de mi tía para esto. ¿Seguimos apareciendo? Acabo de comprarme un smoking. Alguien me debe el alquiler. Fue como leer poesía. Del tipo digital. Alguien me etiquetó directamente. En Ryanby. Hola señor, ¿es correcto? ¿Deberíamos informar a los medios de comunicación? Escribí una frase y presioné enviar. Sí. Recursos Humanos aprueba la tranquilidad. Ese golpe me pegó más fuerte de lo que esperaba. Me reí a carcajadas. Tan fuerte que mi perro, Buster, levantó la cabeza del sofá como diciendo, «Qué bien», dije, rascándole detrás de la oreja. Estoy más que bien. Por fin cumplo con los requisitos de Recursos Humanos. A las 6:45, Hallie no paraba de llamar. No respondía ninguna. Quería que se sentara en ese exquisito purgatorio donde no estuviera segura de si estaba furiosa, vengativa o cenando en un lugar caro. Por lo que ella sabía, yo estaba en París ahora mismo comprando una baguette con el depósito de su evento. Cuando finalmente abrí mi bandeja de entrada, allí estaba. Asunto. Urgente. Por favor, responde de parte de Hallie. Su tono parecía indicar que era una directora ejecutiva en crisis, pero se leía como si la hubieran pillado escapándose. Ryan, esto no tiene gracia. Los inversores me llaman sin parar. El representante de Starflare dijo que usted autorizó esto. Por favor, dígame si es un malentendido. Te respondí. No hay malentendido. Me desinvitaste. Simplemente seguí la directiva de la empresa. En 30 segundos, me respondió, así no funcionan los negocios.
Te sorprenderías, escribí. Resulta que tener cosas tiene sus ventajas. Me estás haciendo quedar como poco profesional. No, cariño. Dije en voz alta mientras escribía. Lo hiciste tú misma. Luego escribí, corrección. Me haces quedar poco profesional. Solo estaba bebiendo vino. Le di a enviar y brindé por mi propia audacia. A las 7 de la tarde, Sharon, mi abogada y facilitadora, llamó. De acuerdo, dijo, con la voz entrecortada por la risa. ¿Qué demonios hiciste? Me ocupé del problema de agenda, dije. Ryan. Sí. Acabo de recibir 3 llamadas de proveedores de eventos preguntando si Britline Holdings va a cerrar. Al parecer, Halley les está contando a todos que hubo un hackeo del servidor. Me atraganté con mi bebida. ¿Un hackeo? Ah, sí. Está controlando daños como si fuera su trabajo de tiempo completo. Bien, dije. Quizás por fin experimente estrés laboral. Sharon se rió tanto que resopló. Estás disfrutando demasiado de esto. Sharon, he pasado 5 años siendo la música de fondo de mi propio matrimonio. Perdóname por bailar ahora que tengo el cable auxiliar. A las 7:30, mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Halley. Esta vez, no gritaba. ¿Podemos hablar en persona, por favor? Ni lo dudé. Claro. Estoy libre casi en cualquier momento. Ella no respondió. Ese silencio. Música. Una auténtica sinfonía. Puse el teléfono en modo no molestar, encendí Netflix y me serví otra copa. Intenté concentrarme en la serie, pero mi bandeja de entrada no dejaba de iluminarse en la esquina de la pantalla. Cada asunto del correo electrónico estaba mejor escrito que el anterior. Consulta sobre retención de pago a proveedores. Urgente. Preocupación de los inversores por la estabilidad fiscal. Actualización sobre la crisis de moral de los empleados. Eso último me hizo reír. ¿Crisis de moral? Eso es lo que pasa cuando la gente olvida quién paga la cuenta. A las 8 en punto, recibí la pieza de resistencia. Un mensaje de la madre de Halley. Ryan, cariño, llama a Halley. Está muy molesta. Me quedé mirando el mensaje un minuto entero, sonriendo como quien lleva años esperando este nivel de ironía. Su madre. La misma mujer que una vez me dijo que la carrera de Halley iría bien incluso sin ti. Ahora me rogaba que calmara el caos de su hija. Estará bien. Respondí. Dile que se hidrate. Casi le envié un mensaje de seguimiento diciendo que tal vez actualizara su currículum. Pero incluso yo tengo límites. A las 8:15, tuve una idea. No una insignificante. Una productiva. Tomé mi tableta y empecé a redactar una nota. El asunto decía, reasignación de fondos para eventos. Iniciativa de bienestar para empleados de Britline. Dentro, escribí, dada la reciente decisión de cancelar gastos corporativos innecesarios, he reasignado el depósito de $70,000 para el evento al programa de bienestar para empleados. Los fondos se destinarán a cobertura de salud mental, estipendios para gimnasios y días de voluntariado remunerados. Fue precioso. Poesía corporativa. Envié copias a recursos humanos, contabilidad y a mi asistente, y luego presioné enviar. 2 minutos después, me llovieron las respuestas. ¡Qué bueno, señor Bennett! Por fin, una decisión de liderazgo que prioriza a los empleados. Eres la mejor jefa del mundo. Cada cumplido fue un clavo más en el ataúd de la imagen de Hayley como relaciones públicas. A las 9 de la noche, me serví una última copa de vino y salí al patio. El horizonte de la ciudad brillaba como si hubiera participado en la broma. En algún lugar, Hayley probablemente estaría paseándose por su oficina, aferrada a su teléfono, intentando controlar una narrativa que ya no le pertenecía. Respiré hondo, dejando que el aire de la noche me llenara los pulmones, y le dije a nadie, así es como se siente el control. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez no era un mensaje, sino una llamada de uno de nuestros principales inversores, Eli Crawford, un hombre que parecía estar a punto de venderte un yate que no necesitabas.
Ryan, amigo, acabo de recibir el aviso. Me encanta lo que hiciste con los fondos. Demuestra liderazgo. De todas formas, la gala no me gustó mucho. Había demasiados discursos. Sonreí con suficiencia. Me alegra oír eso, Ellie. Siempre intentando que todo sea eficiente. Sigue así, dijo. La junta se lo tragará. Después de colgar, me di cuenta de algo increíble. En una sola noche, no solo arruiné el proyecto de vanidad de Ailey, sino que, sin querer, mejoré mi imagen pública. Recursos humanos me quería. Los inversores me respetaban. Y el único enfadado fue quien me retiró la invitación. Eso no es karma. Es arte. A las 10 de la noche, la adrenalina empezó a disminuir, reemplazada por una calma cálida y satisfecha. De esas que te dan después de limpiar un garaje desordenado o de borrar el número de tu ex de verdad esta vez. Me quedé allí sentada en silencio, dejando que la ciudad me rodeara, y recordé el momento en que contesté la llamada de Chloe esa mañana. Parecía nerviosa, arrepentida, con miedo de darle malas noticias al señor Bennett, el marido. Si supiera que estaba iniciando la noche más entretenida de mi año. Terminé mi vino, me recosté en la silla y susurré, ¿querías un representante, Ailey? Ya lo tienes. A lo lejos, resonó un trueno. Un toque perfecto y dramático. Sonreí al cielo. ¡Qué momento tan oportuno! A la mañana siguiente, me desperté con titulares caóticos en el boletín informativo de la empresa. Gala cancelada. El dueño anuncia un fondo para empleados. Mi bandeja de entrada estaba llena de nuevo, pero esta vez de elogios, no de pánico. Mi asistente entró en mi oficina, sonriendo como si le hubiera tocado la lotería. Señor, las redes sociales se están volviendo locas. Todos lo llaman el director ejecutivo más sensato de la ciudad. Con los pies en la tierra, dije, girando la silla. Esa es una palabra para describirlo. Revisé mi teléfono. Todavía no había mensajes de Ailey. Bien. Las cartas hierven a fuego lento. Había cometido el error de pensar que el silencio significaba rendición. Resulta que el silencio era solo mi energía. Esa noche, me serví otra copa. Ya no era vino, sino bourbon. Fuerte, suave, merecido. Lo levanté hacia la ventana y brindé suavemente. Por la paz, la paciencia y la mezquindad. Luego añadí, y a todos los empleados que alguna vez se quedaron fuera de la lista de invitados. Buster ladró una vez, como en señal de aprobación. Sonreí. Saludos, amigo. Los correos electrónicos habían estallado. El caos había llegado a su punto máximo. Y por primera vez en años, el mundo sabía exactamente quién dirigía el negocio. ¿Alguna vez has entrado en tu oficina y sabes al instante que ha ocurrido algo catastrófico, como un perro que huele la culpa antes de que se levante la cinta de la escena del crimen? Ese era yo a la mañana siguiente. El aire dentro de Britline Holdings sabía a pánico y café quemado. La gente susurraba en los rincones, agarrando cafés con leche como si fueran bebidas de apoyo emocional, fingiendo leer correos electrónicos inexistentes. El ambiente era de elegancia postapocalíptica. Las consecuencias de la gala cancelada habían comenzado oficialmente. Ni siquiera había llegado a mi escritorio cuando mi asistente, Jenny, me interceptó con una mirada que gritaba: «Los aldeanos tienen antorchas». «Buenos días, jefe», dijo sin aliento. «Para que estés preparado, ha habido reacción». «¿Reacción?», pregunté. «Suena saludable». Parpadeó. «Señor, todo el departamento de eventos está de fiesta en la conferencia B. Recursos Humanos está redactando declaraciones. Los proveedores no paran de llamar». «Bien», dije, pasando junto a ella. «Están ocupados. La productividad es clave». No estaba siendo cruel. Estaba siendo eficiente. El caos revela competencia. ¿Quieres saber en quién puedes confiar? Cancela algo caro y verás quién entra en pánico. Cuando entré a mi oficina, el teléfono ya estaba sonando. Lo dejé sonar. 2 veces. 3 veces. A la cuarta, respondí.
Ryan Bennett. Dije, con la mayor serenidad, que le pago el sueldo. Señor Bennett. Se oyó una voz en la línea. Soy Malcolm Firth, director de catering de Starflare. Necesito confirmación. ¿De verdad Brightline canceló el suministro? Totalmente, dije alegremente. Dudo. El viernes nos llegarían 3 toneladas de colas de langosta. Ah. Perfecto, interrumpí. Puedes cambiar a un restaurante emergente. La gala que nunca fue. Cobra el doble, llámalo Performance Art. Señor, nuestro depósito. No reembolsable. Dije, ya revisando mi calendario. Cláusula 8.2 de su contrato. Pero admiro el esfuerzo. Luego colgué. Aprendí hace mucho tiempo que si suenas lo suficientemente seguro, la gente deja de discutir. La confianza es 90% tono, 10% bourbon. Para cuando revisé mi correo, los asuntos eran un buffet de miseria corporativa. Urgente. Escalada de proveedores. Inversores piden claridad. Halley exige una declaración de la dirección. Cada línea era un plato de un festín de consecuencias de 5 estrellas, y me moría de hambre. Serví café de la máquina de la oficina. Sabía a tinta de impresora y a ambición, pero eso no importaba. Cada sorbo estaba sazonado con satisfacción. A las 9:15, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era el inversor número 1, Douglas Carrington, un hombre que nunca me había llamado a menos que el dinero le apremiara. Ryan. Ladró. ¿Qué demonios está pasando? Oigo rumores de que la empresa es insolvente. Sonreí, aunque no podía verme. Buenos días, Doug. La compañía está bien. Mejor que bien. Estamos optimizando nuestras operaciones. Cancelando el mayor evento de relaciones públicas del año. Exactamente, dije. Hemos decidido centrarnos en la rentabilidad real en lugar de en las fuentes de champán. Hubo una pausa. Luego, una risita lenta y a regañadientes. Estás recortando gastos. ¡Qué inteligente! Me gusta. Me alegra oírlo, dije. Lo llamamos ayuno fiscal. Desintoxicación para el balance general. Se rió. Eres ridículo, pero efectivo. La historia de mi vida, Doug. En cuanto colgué, marqué inversionista estabilizado en mis notas. 1 menos, 199 por delante. Mientras tanto, al final del pasillo, los chismes se extendían como el wifi gratis. Se notaba por donde había caminado Ailey por el tenso silencio que lo rodeaba. Había adoptado su voz profesional, la que sonaba como la introducción de un podcast inspirador. Equipo le decía a quien estuviera cerca. Hemos tenido un problema administrativo inesperado. Un problema administrativo. Traducción. Mi esposo me descubrió y ahora estoy improvisando el himno nacional del control de daños. Me quedé en mi oficina, con la puerta cerrada, fingiendo revisar los informes trimestrales mientras veía en secreto cómo el chat interno volvía a estallar. Centro de liderazgo de Astax. ¿Alguien aprobó esta cancelación? Ailey dice que el sistema falló. ¿Cómo es posible que un sistema reembolse $70.000 por accidente? Pregunto por un amigo. Alguien más escribió. Esto se parece a aquella vez que Netflix canceló nuestra serie favorita a mitad de temporada. Escribí anónimamente. Bienvenidos a la televisión corporativa. Las cancelaciones forjan el carácter. 10 segundos después, alguien respondió. Quien escribió eso se merece un aumento. Sonreí. Ya lo tenía. Alrededor del mediodía, Ailey irrumpió en mi oficina. Sin llamar, sin previo aviso, solo una energía huracanada en tacones. Cerró la puerta tan fuerte que mi diploma enmarcado tembló. Me has humillado por completo, dijo con voz temblorosa. ¿El almuerzo? Pregunté, levantando mi sándwich. Ella ignoró la oferta. ¿Te das cuenta de que la gente cree que nos estamos hundiendo? Que los inversores me llaman sin parar. Seguro que sí, dije. Forja el carácter. Sus fosas nasales se dilataron.
¿Te parece gracioso? No es gracioso, dije pensativo. Entretenido. Me estás saboteando. Corrección. Te estoy auditando, dije, dándole un mordisco lento. ¿Qué diferencia? Apretó la mandíbula con tanta fuerza que casi podía oír el esmalte rechinar. Ryan, así no se manejan los negocios, susurró. No se cancela algo solo para demostrar algo. En realidad, dije, limpiándome las manos. Así es exactamente como se manejan los negocios cuando a alguien se le olvida quién los dirige. Se cruzó de brazos. Estás siendo mezquino. Ailey, si fuera mezquina, habría enviado un comunicado de prensa titulado, Gerente confunde propiedad con privilegio matrimonial. Esto es estrategia. Se quedó allí, mirándome fijamente, probablemente intentando calcular si apuñalarme con un abrecartas invalidaría el acuerdo prenupcial. Finalmente, giró sobre sus talones y salió furiosa. El eco de sus tacones por el pasillo fue pura percusión. Me recosté, exhalé, susurré y vi. El resto de la tarde fue un auténtico caos teatral. La recepcionista informó que había un florista en el vestíbulo que se negaba a irse hasta que alguien pagara 600 centros de mesa. Contabilidad se negó, alegando un reajuste presupuestario. Recursos Humanos envió un memorando sobre la moral del equipo, lo cual significaba que todos estaban cotilleando en lugar de trabajando. Mientras tanto, mi bandeja de entrada se llenaba de preguntas pasivo-agresivas de los jefes de departamento. Solo quería confirmar si todos los eventos con clientes estaban en revisión. Deberíamos informar a los proveedores que todos los contratos futuros requieren la supervisión del director ejecutivo. ¿Seguimos teniendo trabajo? Solo respondí a la última. Sí. Por ahora. Eficiencia a través del misterio. Siempre funciona. A las 2 de la tarde, ya iba por la mitad de mi segundo café cuando Sharon volvió a llamar. ¿Actualización de estado?, preguntó, con un tono demasiado alegre. Imagínate la bolsa durante un terremoto, dije. Ella se rió. Así que prospera. Básicamente. Supongo que Hallie te confrontó. Lo intentó. Y le recordé quién es el dueño del edificio. Sharon silbó. Recuérdame que nunca me divorcie de ti. Tomado, dije. Pero al menos te darían pensión alimenticia y buen vino. Ella se rió entre dientes. ¿Y ahora qué? Déjalo marinar, dije. La venganza no se sirve recién salida del horno. Se deja reposar para que el sabor se impregne. Eres un poeta de la mezquindad, Ryan. ¿Lo intento? A las 3 de la tarde, llamó la madre de Hallie. Ryan, ¿qué pasa allá?, preguntó. Hallie está angustiada. Me están llamando para pedirme declaraciones. Fingí estar sorprendido. Vaya, ¿en serio? ¿A la gente le importa lo que piensas? Eso es nuevo. No me digas sarcasmo. Entonces no me llames en horario de trabajo, dije con dulzura. Estoy ocupado dirigiendo la empresa que tu hija cree haber fundado. Se oyó un jadeo. Un balbuceo. Luego, el bendito sonido de alguien que colgó. 5 minutos después, Hallie envió un mensaje. ¿Le acabas de colgar a mi madre? Le respondí que no. Me colgó para rendir cuentas. Sobre las 4, la prensa por fin se enteró. Recibí un correo electrónico de un periodista económico local en mi bandeja de entrada. Señor Bennett, fuentes confirman que la gala de Britline se canceló inesperadamente. ¿Algún comentario? Me crují los nudillos y escribí. Britline Holdings prioriza continuamente la eficiencia y el bienestar de los empleados. A veces, eso implica cancelar fiestas y financiar eventos. Creemos que la sustancia dura más que el champán. Boom. Un éxito rotundo en relaciones públicas. En una hora, 3 blogs empresariales lo habían republicado con titulares como, el director ejecutivo redirige los fondos de la gala al bienestar de los empleados. La sección de comentarios parece un seminario de autoayuda. Por fin, un jefe que lo entiende. Apoyamos a un rey responsable. Me quedé allí sentado, disfrutando de los aplausos digitales mientras la publicación de Hallie en LinkedIn sobre la gracia bajo presión recibía 2 me gusta de lástima.
Uno de ellos de su madre. A las 5 de la tarde, mi día se había convertido en un vídeo de momentos destacados. Inversores satisfechos. Personal confundido, pero leal. Relaciones públicas a mi favor. Mi esposa ardía en silencio en algún lugar de su oficina. Me serví un trago pequeño. Bourbon del cajón de la oficina. La botella de emergencia que todo ejecutivo guarda para la claridad existencial. Y brindé en silencio por el horizonte desde mi ventana. Por recortar la grasa, murmuré. Y lo serví frío. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, un mensaje de Jenny. Para su información, la señora Bennett acaba de informar a Recursos Humanos que está considerando organizar una gala privada aparte, a su cargo. Me reí tanto que el conserje se asomó. Todo bien, señor, dije. Absolutamente perfecto. Si Hallie quisiera organizar su propio evento, la dejaría. Nada aviva más el ego de una persona que verla pagar el precio completo por su atención. Cuando por fin salí de la oficina esa noche, el vestíbulo era un cementerio de flores marchitas y cajas de catering sin abrir. La pobre becaria de recepción levantó la vista de su ordenador con los ojos como platos. Señor Bennett, ¿es cierto que el evento se ha cancelado definitivamente? Sí, dije, presionando el botón del ascensor. ¿O dijo decepcionada? Sonaba divertido. Sonreí. La diversión está sobrevalorada. Intenta ser rentable. Las puertas del ascensor se cerraron, reflejándome mi sonrisa burlona como un espejo en una costosa lección moral. En casa, Buster me recibió como si fuera el único ser en la tierra al que no le importaban los dramas corporativos. Le serví croquetas. Me serví whisky y me senté a ver las noticias de la noche. Y ahí estaba, brillante y radiante en el sector empresarial local. El director ejecutivo de Britline Holdings cancela la gala y redirige los fondos a sus empleados. La voz del reportero prácticamente ronroneaba. Según fuentes, la decisión se tomó para enfatizar la responsabilidad fiscal y el apoyo interno. Los líderes del sector la califican de clase magistral de liderazgo moderno. Brindo por el televisor. Saludos, liderazgo. Me llegó un nuevo mensaje. Hallie otra vez. Ganaste. Lo miré un buen rato. Luego escribí. No. Ambos perdemos. Yo solo pierdo mejor. Entonces puse el teléfono boca abajo, me recosté y dejé que el sonido de un trueno lejano resonara por la ciudad. En algún lugar, Hallie probablemente estaba explicando a una sala llena de proveedores que todo era un malentendido. ¿Y yo? Ya estaba planeando la segunda fase. Porque el buffet de consecuencias aún no había terminado. Acababa de servir el aperitivo. Hay un silencio especial que se hace justo antes de que llegue la tormenta. El aire se vuelve pesado. Las luces se sienten más tenues. Y en algún lugar de tu cerebro, una vocecita susurra. Quizás quieras empezar a grabar esto. Ese era el ambiente en mi casa, a las 7:46. Al día siguiente del buffet de consecuencias, estaba en la cocina, preparando espaguetis como un hombre que no tenía absolutamente nada que demostrar. Jazz a bajo volumen, una copa de vino en la encimera. La salsa bullía como si la vida por fin volviera a ser sencilla. Entonces llamaron a la puerta. Afilado, urgente y demasiado dramático para estar en las afueras. No necesité mirar la cámara del timbre. Solo hay una persona que llama como Hacienda el día de la bonificación por rendimiento. Mi esposa, Hallie. Tomé un sorbo de vino, bajé el fuego y murmuré algo, y llegó la reina. Otro golpe, más fuerte esta vez. Cállate, Gucci, grité. Al abrir la puerta, allí estaba ella, tacones, gabardina de diseñador. El pelo recogido en ese moño perfecto que dice, he estado llorando, pero a un precio muy alto. Su expresión era de furia con un toque de incredulidad. Me avergonzaste delante de todos. Espetó antes de que pudiera saludarla. Señalé la olla de espaguetis. Relájate. Es integral. Muy relajante. Ni se te ocurra bromear ahora, dijo ella, entrando sin invitación, dejando un rastro de perfume y pánico. Cancelaste la gala.
Yo lo hice, dije, removiendo la salsa. Y aún así el mundo sigue girando. Qué locura, ¿verdad? Tiró su bolso sobre el mostrador. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Claro, dije, dándole una cuchara. Prueba la salsa. Verás lo competente que soy. Ryan, esto no es un juego. De acuerdo, dije. Es más bien un proyecto de grupo donde una persona por fin hizo su parte. Se quedó boquiabierta. ¿Te parece gracioso? Tenía inversores, prensa, clientes. Y un marido. La interrumpí. ¿Lo recuerdas? Lo quitaste de la lista de invitados. Fue una decisión profesional. Ajá, dije. Y esta fue una cancelación profesional. Se quejó, paseándose como un abogado litigante que construye un argumento de la nada. Eres increíble. Gracias. Me lo dicen mucho. ¿Te das cuenta de lo poco profesional que se ve esto? ¿Te das cuenta de lo poco profesional que es cancelar la invitación a tu jefe? Sus ojos se abrieron de par en par. No eres mi jefe. Me reí de verdad. Ay, cariño. Firmé tus cheques, literalmente. ¿Conoces esa pequeña firma digital al final? No es decorativa. Sus mejillas, sonrojadas. Estás siendo mezquina. No, dije, apagando la estufa. Mezquina está eliminando a tu esposo de la lista de invitados. ¿Esto? Extiendo los brazos como un mago revelando el truco. Esto es poesía. Ella se burló. Acabas de humillarme delante de todos nuestros conocidos. Corrección. Dije, poniendo 2 platos en la encimera. Te humillaste. Acabo de responder a todos. Me fulminó con la mirada durante 10 segundos y finalmente se dejó caer en una silla como si le fallaran las piernas. No lo entiendes, ¿verdad?, dijo en voz baja. Ah, ya lo entiendo. Dije, dándole un tenedor. Querías ser el centro de atención. Solo que olvidaste quién paga la luz. No comió. Solo se quedó mirando los fideos humeantes como si tuvieran respuestas. ¿De verdad me odias tanto? Esa frase me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Me apoyé en el mostrador, crucé los brazos y respiré hondo. No te odio, Hallie, dije en voz baja. Acabo de dejar que me contaras mi vida. Parpadeó, sorprendida. Qué dramático. Tal vez, dije. Pero convertiste nuestro matrimonio en un comunicado de prensa. Eres el titular. Soy la letra pequeña. No es justo. Tampoco lo era que me presentaran a los clientes como el que maneja los números. Se le quebró la voz. Estaba orgullosa de ti. ¿En serio? Porque sonaba mucho a «Aquí está mi marido», el personaje secundario. Bajó la mirada, retorciendo la servilleta entre las manos. ¿Has cambiado? Sonreí. No. Simplemente dejé de disculparme por existir. El silencio se alargó lo suficiente como para que los espaguetis se pegaran. Finalmente, suspiró. Sé que me pasé. No debería haberte quitado de la lista de invitados. Bien, dije. El reconocimiento es el primer paso. Pero ella continuó. Podrías haber hablado conmigo en lugar de arruinar mi carrera. ¿Hallie? Dije. Inclinarse hacia adelante. Hablar contigo no funciona. Hablar contigo es como enviar un correo electrónico a atención al cliente. 3 días después, recibes una respuesta automática que dice, valoramos tus comentarios. Casi sonrió. Casi. ¿Crees que eres inteligente? No lo creo, dije. Lo sé. Es lo que mantiene las luces encendidas. Su expresión se endureció de nuevo. Me has convertido en el hazmerreír. Me encogí de hombros. Si la gente se ríe, al menos presta atención. ¿Te importa nuestra reputación? ¿Cuál? ¿La corporativa o la matrimonial? Porque yo diría que una ya estaba fracasando. Ella golpeó el tenedor. Eres imposible. Y aún así,
De alguna manera, sigo siendo el director ejecutivo, dije, bebiendo mi vino. Se levantó, paseándose de nuevo. ¿Y cuál es tu objetivo, Ryan? ¿Quieres que renuncie? ¿Quieres arruinarme? La miré con calma. No. Quiero que recuerdes quién ayudó a construir tu castillo antes de que empezaras a cerrar las puertas. Su mirada se suavizó un poco. Solo intentaba demostrar mi valía. ¿A quién?, pregunté. ¿A mí? ¿A los inversores? ¿A tu madre? No respondió. Ese es el problema, dije. Siempre estás actuando. En cada cena. En cada reunión. En cada gala. Estás en el escenario. Mientras tanto, yo soy el que recoge el confeti después. Ella levantó la vista. ¿Y ahora qué? Ahora. Dije. Comemos. Luego actuamos como adultos. Adultos, repitió. Sí. ¿Te acuerdas de esos? Los que usan la comunicación en lugar de las relaciones públicas. Se rió a su pesar. Eres un imbécil. Me han llamado cosas peores, dije, sirviéndole el plato. Pero deberías comer. El rencor quema calorías. Esbozó una media sonrisa reticente, le dio un mordisco y suspiró. Maldita sea. Está muy bueno. Gracias, dije. La venganza combina de maravilla con la marinara. Durante unos benditos minutos, comimos en silencio. La tensión no desapareció, pero se calmó, como dos boxeadores que se dan cuenta de que había sonado la campana. Entonces, justo cuando empezaba a pensar que podríamos tener una velada humana normal, lo dijo. Creo que la gente empieza a cuestionar tu criterio. Dejé el tenedor. ¿De quién? De mí, dijo con cuidado. Clientes. Proveedores. Se preguntan qué pasa entre nosotros. Entre nosotros. Repetí. Deberían preocuparse por lo que pasa entre sus facturas y mi sello de aprobación. Ella puso los ojos en blanco. Ryan. No, en serio, dije. Deberían estar encantados. La empresa está ahorrando dinero, la moral está alta y la prensa me adora. ¿Cuál es el problema? El problema, espetó, es que creen que he perdido el control. Sonreí. ¿Lo hiciste? Ella se quedó congelada. No porque lo haya tomado, continué, sino porque lo entregaste en el momento en que empezaste a creer en tu propia opinión. Su boca se abrió y luego se cerró. No salieron palabras. Eso era nuevo. Finalmente, recogió sus cosas, murmurando algo sobre que necesitaba aire. La acompañé hasta la puerta, no por caballerosidad, sino porque no confiaba en que no robara los cubiertos buenos. Se detuvo en el porche y se dio la vuelta. ¿Crees que has ganado, verdad? Sonreí levemente. Hallie, no sabía que llevábamos la cuenta. Pero si lo somos, definitivamente llevo la delantera. Entrecerró los ojos. Esto no ha terminado. Claro que no, dije. Nada que valga la pena lo vale. Entonces se marchó hecha una furia, con sus tacones resonando por la pasarela como signos de puntuación en un párrafo muy dramático. Cerré la puerta tras ella, me apoyé en ella y exhalé. El silencio que siguió fue embriagador, como salir de una reunión que podría haber sido un correo electrónico. Volví a la cocina, serví el resto del vino y apagué las luces. La ciudad brillaba a través de la ventana, suave e indiferente. En algún lugar, Hallie probablemente estaba reescribiendo la historia, intentando convertirse en la heroína. Que la dejara. Los héroes necesitan villanos. Me conformaba con ser el ejecutivo incomprendido con buena iluminación. Me senté a la mesa, comí un último bocado de espagueti y le dije a Buster, que había entrado, sabes, amigo, el matrimonio es como una fusión. Todos estaban emocionados hasta que alguien auditó las cuentas. Movió la cola. La mejor audiencia que había tenido en toda la semana. Alrededor de la medianoche, recibí un mensaje de Sharon. Me enteré de que había aparecido. ¿Qué tal todo? Le respondí. Ella gritó.
Yo cociné. Yo gané. Eres imposible. Esa es mi marca. Entonces puse el teléfono boca abajo y finalmente me permití reír. No de la amarga, sino la risa sincera y profunda de un hombre que sabe que acaba de sobrevivir a la primera ronda y que aún conserva gran parte de su dignidad intacta. Antes de acostarme, revisé mi correo electrónico una última vez. Entre la avalancha de actualizaciones y agradecimientos a los inversores, un nuevo mensaje destacaba. Asunto, sobre dinámicas de liderazgo interno. Era de recursos humanos, preguntándome amablemente si quería programar una sesión de mediación restaurativa con la señora Bennett. Lo miré, me reí y respondí. Rechazo. Por favor, dedícale tiempo al entrenamiento de bienestar. Me siento genial. Luego cerré la laptop, apagué las luces y me metí en la cama. Las sábanas estaban frescas, limpias y gloriosamente vacías. Algunos dirían que lo que hice fue cruel. Otros lo llamarían justicia. ¿Yo? Lo llamaba equilibrio. Porque después de años de silencio en mi propio matrimonio, por fin había encontrado mi control de volumen. Y, vaya, sonaba genial. Hay un silencio inusual tras la destrucción total, el susurro tranquilo de un hombre que no tiene nada que perder y solo el café suficiente para sentirse orgulloso. Así era yo 2 días después del colapso de Hallie en mi puerta. Bloqueé sus llamadas, silencié a su madre y puse mi tono de llamada en uno relajante. Suena la lluvia. Porque nada representa la paz interior como la versión digital de Seattle. Mi teléfono estaba boca abajo sobre el escritorio mientras me recostaba en la silla, disfrutando del aroma de los contratos recién impresos y la libertad. El mundo, sorprendentemente, no se había acabado. Los inversores estaban contentos, los empleados motivados y el departamento de recursos humanos había empezado a llamarme Papazen, a mis espaldas. No me importó. Me había ganado ese título. Pasé la mañana en el campo de golf con Sharon, mi abogada convertida en compañera, que tenía un swing que podía humillar a los atletas profesionales y una boca que los hacía sonrojar. Se ajustó la visera, preparó el tiro y dijo, «Sabes, podrías despedir a tu esposa legalmente». Podría, dije, mientras me preparaba, pero verla intentar explicar todo esto a 200 invitados enfadados es mejor entretenimiento. Y más barato también. Sonrió con suficiencia. Eres aterrador cuando estás tranquilo. Ese es el objetivo, dije, viendo mi bola volar limpia por la calle. La calma es solo ira con una mejor postura. Mientras el mundo pensaba que estaba de vacaciones, yo reescribía discretamente las estructuras de poder. ¿Nuevos acuerdos con proveedores? A mi nombre. ¿Políticas de la empresa? Ajustadas. Incluso la suscripción al café de la oficina, ahora es mía. Hallie solía controlarlo todo, desde los presupuestos de los eventos hasta quién conseguía los mejores lugares de estacionamiento. Ya no. Cada decisión ahora pasaba por mí. Era glorioso. Mientras tanto, el diálogo interno de Britline era un caos. Alguien había filtrado el rumor de que había cancelado la gala por despecho matrimonial, y los chismes corrían a toda velocidad. Los mensajes volaban como billetes de banco. ¿De verdad lo hizo para darle una lección? Ni hablar, es demasiado tranquilo para eso. Mi prima trabaja en recursos humanos. Dice que medita antes de despedir gente. No pude resistirme. Con un nombre de usuario anónimo, escribí, él no medita. ¿Se hidrata? El hilo explotó. Me recosté, bebiendo a sorbos de mi botella de agua como un monje que acaba de ganar una discusión con Dios. Entonces, cerca del mediodía, vi a Hallie en la transmisión de seguridad de la oficina. Estaba en su departamento, agitando los brazos como un PowerPoint en llamas, intentando convencer a su personal de que todo estaba bajo control. No lo fue. Por un instante, casi me sentí mal. Entonces recordé las palabras, Ryan, el que trabaja en finanzas. Y la compasión se evaporó más rápido que mi paciencia. Cerré el feed, sonreí y susurré, que actúe. Yo escribí el guión. Y así, como nunca había sentido más ganas de vengarse con una manicura. Al tercer día, Hallie había pasado de la ira a la diplomacia. Una transición predecible en las 5 etapas de la humillación pública.
Negación. Ire. Negociación. ¿Qué fe? Y relaciones públicas. Entró en mi oficina con esa dulzura forzada que podría provocarte diabetes. Sostenía un vaso de Starbucks como ofrenda de paz. Cariño, empezó con voz suave y melosa, ¿podemos hablar? Ni siquiera levanté la vista del portátil. Claro, dije, pero no en horario de trabajo. Su sonrisa se curvó. Te traje tu favorito, un latte de caramelo, con extra de café. Qué atento, dije mientras escribía un correo electrónico. ¿Te refieres a la misma bebida que tenía en la mano cuando me borraste de tu lista de invitados? Me trae recuerdos. Suspiró dramáticamente, como hacen las actrices cuando el director dice, menos emoción, y se lo toman como algo personal. Ryan, exageré. Estaba bajo presión, ¿vale? Solo quería que todo fuera perfecto. Finalmente, levanté la vista. Me desinvitaste, Hallie. Eso no es perfección. Es comedia. Por favor, dijo, sentándose en la silla frente a mí. Dejemos esto atrás. ¿Puedes venir al evento? ¿A qué evento?, pregunté. ¿El que cancelé? Parpadeó. Podemos reprogramarlo. Cambiarle la marca. Hazlo aún mejor. El relanzamiento de Britline. Qué pegadizo, dije, asintiendo. Pero la próxima vez, me encargaré de la lista de invitados. No quiero que me ignoren otra vez. Su expresión se quebró. ¿Es venganza? No, dije, reclinándome. Es una evaluación de desempeño. Apretó la mandíbula. Eres imposible. Y eres constante, dije. Pero te doy crédito. Eres persistente. Como un anuncio malo que sigue apareciendo después de que ya compraste el producto. Ella no se rió. Los inversores están nerviosos, Ryan. Creen que estamos peleados. Ah, no estamos peleados, dije. La lucha requiere igualdad de condiciones. Tú me lo explicas. Yo te escucho. Sus labios temblaron. No tienes que hacer esto. ¿Hacer qué?, pregunté. ¿Beber mi café? ¿Dirigir mi empresa? ¿Existir? Puso los ojos en blanco y se levantó. Te arrepentirás de esto. Sonreí, bebiendo el café con leche que me había traído. Quizás. Pero será después del almuerzo. Se fue sin decir nada más. Sus tacones resonaban por el pasillo, como signos de puntuación en una nota de prensa fallida. Cuando se fue, revisé mi bandeja de entrada. Recursos Humanos acababa de confirmar el traslado. El depósito de gala de $70,000 se redirigió oficialmente al Fondo de Bienestar del empleado. Sonreí. Perfecto. No porque quisiera pelear, sino porque finalmente se dio cuenta de que ya no era el público. Había construido su imagen a base de aplausos, y yo le había quitado el escenario. La gira de disculpas también se canceló. Una semana después, decidí organizar mi propio evento. La misma fecha. El mismo lugar. El mismo catering. ¿La única diferencia? La lista de invitados no incluía a nadie que me llamara Ryan, de finanzas. Lo llamé la verdadera columna vertebral de Britline. ¿El tema? Gratitud, con un toque de ironía. Cuando entré al salón esa noche, el aire no olía a ego ni a perfume caro. Olía a hamburguesas de barbacoa, champán barato y alegría de verdad. Los conserjes se reían en la mesa de postres. Los conductores se hacían selfies cerca del escenario y el informático, que juro que nunca antes había sonreído, bailaba como si acabara de pagar la renta. Cogí el micrófono, choqué mi copa y dije, a los que no entraron en la lista de invitados, pero dejaron las luces encendidas, esta noche, son VIP. La sala estalló. Aplausos, risas, alivio. Sin pretensiones, sin contactos, simplemente gente siendo gente. No se me escapó la ironía. Ailey llevaba meses planeando una fiesta para impresionar a los inversores. Yo organicé una en una semana y conseguí más cariño, risas y lealtad en 2 horas que lo que ella había conseguido en 5 años.
A medianoche, el contador de la empresa, Walter, de 60 años, nervioso y con cara de haber perdido las llaves, me llevó aparte. Señor, susurró. Sabe que su esposa está viendo la transmisión en vivo, ¿verdad? Sonreí. Perfecto. Dile que le guardamos un plato. Es pan comido. Casi se le cae la bebida. Después di un discurso corto, más corto de lo habitual, porque nadie quiere un monólogo entre comida gratis y música. Miren, dije, todos han trabajado duro. Te lo mereces. Y a veces el liderazgo no se trata de cenas elegantes ni fotos de prensa. Se trata de estar presente para quienes realmente hacen que las cosas sucedan. Los vítores que siguieron fueron los más fuertes, auténticos. Me quedé allí un segundo, asimilándolo todo. Por primera vez en meses, quizá años, no era yo el que se quedaba callado en el fondo mientras otros se atribuía el mérito. Yo era el hombre al frente de la sala, rodeado de gente que realmente importaba. El DJ puso Don't Stop Believin', que sonaba cursi y perfecto a la vez. Alguien me puso una bebida en la mano. Alguien más me arrastró a la pista de baile. Y por un instante, la vida no se sintió como una guerra. Se sintió como una victoria. Con el rabillo del ojo, vi cómo el chat en vivo explotaba, los empleados etiquetando a Halley con emojis de risa, brindis por el verdadero jefe, una persona incluso escribió, por fin, una fiesta a la que vale la pena asistir. No respondí. No hacía falta. A veces, el silencio es el mejor discurso de victoria. Para el lunes por la mañana, Internet ya había hecho lo suyo. Mi pequeña noche de reconocimiento a los empleados ya no era solo un chisme de la empresa. Fue tendencia. Hashtag #BritlineRealteam. Las fotos inundaron las redes sociales, yo repartiendo bonificaciones, los conserjes haciendo conga, el personal de catering brindando con vasos de papel. El equipo de relaciones públicas que había programado para la gran gala de Halley se hundió más rápido que sus recomendaciones en LinkedIn. Entré en la oficina como si por fin hubiera borrado un mal recuerdo. La gente aplaudió. Aplausos de verdad. Alguien incluso silbó. Hice una reverencia fingida y dije, por favor, nada de autógrafos antes del café. A las 10 de la mañana, mi asistente entró con un fajo de artículos impresos. Hoy en día, en el mundo de los negocios, en el liderazgo moderno, alguien acaba de crear un meme de ti sirviendo champán con la etiqueta, responsabilidad fiscal. Por fin, dije, una marca que puedo respaldar. A las 10:17, sonó el ascensor y entró Halley, vestida para matar, o al menos para mutilar. Parecía agotada, como si no hubiera dormido desde que nació el hashtag. Cerró la puerta tras ella, no habló durante 10 segundos y luego preguntó en voz baja, ¿y ahora qué? Ni siquiera levanté la vista de la pantalla. ¿Ahora? Dije, ahora volvamos al trabajo. Ryan, dijo con la voz entrecortada. Todos hablan. Los inversores, el personal, la junta directiva. Ni siquiera puedo entrar a una reunión sin que la gente susurre. Giré mi silla lentamente, como hacen los villanos en las películas antes de revelar el giro de la trama. Entonces, tal vez, pensé, es hora de dejar de entrar a las reuniones. Ella frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Deslicé una carpeta sobre el escritorio. Tu carta de renuncia. Lo quiero para el viernes. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Me despides? No. Dije, inclinándome hacia atrás. Estoy promoviendo tu libertad. Ella me miró fijamente. Furioso, humillado y quizás, en el fondo, un poco impresionado. No puedes borrarme así como así. Claro que no. Dije sonriendo. Siempre serás parte de la historia de Britline. Solo que no de su futuro. Se quedó allí un momento, temblando, y finalmente recogió su bolso. Te vas a arrepentir de esto. Negué con la cabeza. Halley, ya me arrepentí de haberme quedado callada tanto tiempo. Cuando se fue, no me sentí triunfante. Me sentí más ligera. Como si me hubieran quitado un trofeo de 9 kilos del pecho. Más tarde esa noche, entré al salón, ahora vacío, donde todo empezó.
Las luces brillaban suavemente, y el fantasma del caos de la semana pasada se sentía casi en paz. Durante años, me habían borrado de mi propia historia, callada, paciente, educada. ¿Pero ahora? La estaba reescribiendo, cláusula por cláusula, contrato por contrato, decisión por decisión. Brindé por nadie en particular y le dije en voz baja, por el hombre que fue eliminado de la lista de invitados. Y decidí ser el dueño de la fiesta. Y maldita sea, esa tostada nunca supo mejor.